Bienvenidos al segundo episodio de la unidad 2. Soy contador Rolando Gavilán, que en este episodio, en el episodio anterior hicimos un recorrido histórico y conceptual del impuesto a la renta. ¿Qué es? ¿Cómo evolucionó en el mundo? ¿Cuáles son los sistemas posibles? ¿Y qué teorías definen qué se considera renta? Hoy aterrizamos en Argentina. Vamos a ver cómo funciona concretamente el impuesto a las ganancias, quiénes lo pagan, qué se grava, qué se puede deducir y cuándo se termina pagando. Hecho imponible y la definición de ganancia. El hecho imponible del impuesto a las ganancias es la obtención de ganancias, pero la ley es muy precisa en cómo define este término y lo hace de manera diferente según quién sea el contribuyente. Para las personas físicas, el artículo 2, inciso 1 de la ley, define como ganancias los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que impliquen permanencia de la fuente que los produce y su habilitación. Esto es la teoría de la fuente que vimos en el episodio anterior. El ingreso tiene que ser periódico y provenir de una fuente que se mantiene. Si vendes tu casa y no sos habitualmente comerciante en bienes raíces, en principio esa ganancia no estaría alcanzada. Para las empresas el artículo 2, inciso 2, amplía la definición. Son ganancias los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos, cumplan o no las condiciones del punto anterior, es decir, que para una empresa todo incremento patrimonial es ganancia gravable, independientemente de si proviene de una fuente periódica o no. Esa es la diferencia clave para una persona física y una sociedad en el impuesto. Sujetos en el impuesto. La ley establece que son sujetos del impuesto a las personas físicas, las personas jurídicas, es decir, las sociedades, y las sucesiones indivisas. Vamos a ver cada grupo. Las personas físicas pagan ganancias sobre su ganancia neta sujeta a impuesto, después de aplicar deducciones personales, quedan exceptuadas de presentar declaraciones juradas quienes solo tienen ingresos en relación de dependencia y ya las retuvieron el impuesto directamente. Las empresas unipersonales tributan junto al titular. El dueño suma las ganancias de la empresa a sus rentas personales. Las sociedades de capital, anónimas, SRL, etc., son contribuyentes autónomos a una tasa proporcional fija. Las sucesiones indivisas son un caso excepcional. Desde que fallece el causante hasta que se declara la herencia o se aprueba la partición, la sucesión actúa como contribuyente. Después, los herederos incorporarán su parte proporcional a sus propias declaraciones. Para los no residentes, el impuesto se aplica solo sobre ganancias de fuente argentina y generalmente se paga mediante retención en la fuente, es decir, quien les paga acá les retiene el impuesto antes de transferir ese dinero. Las 4 categorías. La ley organiza los ingresos en 4 categorías y esto es fundamental porque cada una tiene sus propias reglas de imputación y deducciones. Reconocerlas es muy importante. Primera categoría, rentas del suelo. Todo lo que proviene de bienes inmuebles, alquileres de propiedades urbanas y rurales, derechos reales sobre inmuebles, mejoras que el inquilino deja al propietario, rentas vitalicias de transferencia de inmuebles. El criterio de imputaciones de vengado se imputa cuando se genera el derecho a cobrar, aunque no se haya cobrado todavía. Segunda categoría, rentas de capital. Dividendos, intereses de depósito, préstamos, regalías, rentas, títulos, valores. El criterio es el percibido, se imputa cuando efectivamente se cobra. Tercera categoría, beneficio de empresa. Las ganancias de sociedades, empresas unipersonales y auxiliares de comercio, el criterio es el de vengado. Esta categoría es más compleja y la que más materia de trabajo práctico genera. Cuarta categoría, renta de trabajo personal, sueldos, honorarios, jubilaciones, pensiones, ingresos de directores o sociedades. El criterio es el de percibido. Esta es la categoría que afecta a la mayor cantidad de personas. Exenciones y deducciones. La ley no grava todo. Existen exenciones, es decir, que no están alcanzadas por este impuesto, que son ingresos que directamente están fuera del impuesto, y deducciones, gastos que se restan para calcular la base imponible. Entre las exenciones más relevantes, el artículo 20, actualmente artículo 26, las ganancias de entidades estatales, de cooperativas, de entidades religiosas, de instituciones científicas y de enseñanza, los intereses de depósitos a plazo fijo o entidades financieras, las indemnizaciones por accidente o enfermedad, las asignaciones familiares, las indemnizaciones por despido y antigüedad, las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo garantizado. ¿Qué se puede deducir? Hay 2 grandes grupos, las deducciones generales
como gastos médicos hasta el 5% de la ganancia neta, donaciones hasta el 5%, seguros de vida hasta cierto monto, aportes jubilatorios, cuotas de medicina prepaga, gastos de empleado gastos de servicio doméstico y las deducciones personales exclusivas para personas físicas, como ganancia no imponible, las cargas de familia y deducción especial. Las cargas de familia les permiten deducir importes fijos por cónyuge, hijos e hijastros menores de 24 años o incapacitados y otros familiares a cargo de residentes en el país. La lógica es que parte de lo que ganás como contribuyente se destina al sustento familiar y no debería tributar. La escala de las alícuotas. Una vez que determinamos la ganancia neta imponible, es decir, después de restar todas las deducciones admitidas, aplicamos la escala progresiva de alícuotas, solo en el caso de las personas físicas. Es así que en el artículo 94 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, actualmente para el periodo fiscal 2025 que se declara en 2026, partimos de alícuotas que van del 5% para ganancias netas acumuladas de 0 hasta 1.749.901,45. A partir de ahí, la alícuota empieza a incrementarse de 5% a 9, 12, 15, 19, 23, 27, 31 y 35% para todos aquellos contribuyentes que tengan ingresos superiores a 53.153.256 millones de pesos en un año. Esas personas tributarán al 35%. Cierre y consignas. Llegamos al final de la unidad 2. Con estos dos estudios tienen el mapa completo del impuesto a la renta, desde sus orígenes históricos y los debates sobre qué es renta hasta la estructura concreta del impuesto a las ganancias argentino, con sus categorías, sujetos, exenciones y alícuotas. Para la clase presencial les pido que resuelvan estas consignas en el aula. 1. Un empleado en relación de dependencia cobra 180.000 pesos mensuales. Identifica en qué categoría tributa, qué criterio de imputación aplica y cuáles son las deducciones personales que podría computar. Una persona alquila un departamento en Buenos Aires y recibe 50.000 pesos mensuales. ¿En qué categoría tributa? ¿Puede deducir los gastos de mantenimiento? ¿Cómo? 3. ¿Por qué la indemnización por despido está exenta del impuesto a las ganancias? Argumentada desde el principio de tributación de la unidad 1. En la clase vamos a hacer ejercicios de determinación del impuesto con casos parecidos a los reales. Tengan calculadora y las consignas resueltas. Nos vemos en clases.